Hoy conversé con José Ignacio Galindo, quien está construyendo tecnología para ayudar a resolver la crisis del agua a nivel global. Agua es una de las formas principales en las cuales el cambio climático se expresa a través de sequías, inundaciones, etc. José es CEO y cofundador de Waterplan, una plataforma de software que ayuda a grandes empresas como Coca-Cola, Amazon y Facebook a medir y gestionar la disponibilidad de agua en sus instalaciones y cadenas de suministro. O sea, imagínate que el riesgo hídrico es muy real. Una empresa sin agua no puede operar. Después tenés un tema de presión de inversores, ¿no? Que cada vez requieren más requerimientos para distintas organizaciones. Y después tenés un tema de regulación, ¿no? Waterplan ha levantado más de $20 millones de fondos como Based Partners, Newtopia y de celebridades como Richard Branson y Leonardo DiCaprio. En este episodio aprenderás cómo manejar la presión, incrementar tu foco y decir no a oportunidades. Los dejo con mi conversación con José Ignacio Galindo de Waterplan. Hola José, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola Enzo, contento de estar acá, gracias por invitarme. Feliz de tenerte. Empecemos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. Como le pasa a varias personas, en mi caso empecé cuando estaba terminando la carrera, digamos, empecé a trabajar en distintas startups. Empecé trabajando en una startup que se llamaba Wolox cuando recién estaban empezando, que era una desarrolladora de software con varios amigos y gente de la universidad. En mi caso, soy argentino, fui al Instituto Tecnológico de Buenos Aires. En base ahí tuve mi primera experiencia emprendedora en una startup que recién estaba empezando, y después de haber pasado un tiempo allí, empecé mi primera startup, que también fue con amigos de la facultad. Por eso digo que muy relacionado con la facultad. Eran dos amigos con los que había cursado gran parte de la última parte de la carrera de ingeniería informática, en mi caso, Alan y Chris, y bueno, estamos cada uno trabajando en startups diferentes en su momento, y medio que sin una idea concreta, en ese momento decidimos, mira, sentimos que es nuestro momento de empezar algo completamente desde cero. Tenemos experiencia trabajando juntos porque veníamos de trabajar bastante en la universidad y de hacer cosas también, digo, con código, digamos, como teníamos experiencia, digamos, tangible en distintos proyectos, decidimos, ¿por qué no nos lanzamos y empezamos algo? Y ahí fue tirarse a la pileta. En mi caso es como fue, al principio, tirarse a la pileta sin idea, o sea, directamente, solamente teniendo muchísima fe y muchísima esperanza en las personas con las que nos estamos lanzando, por así decirlo. Y ese fue el comienzo de mi primera startup, que se llamaba HeroLens. Con ellos la empezamos ya hace como 7 años, una cosa así. Y bueno, una vez después de haberse lanzado, tuvimos un proceso de encontrar idea, barajamos varias ideas, encontramos una particularmente, nos lanzamos 100% esa idea, desarrollamos el producto desde cero, básicamente. 3 meses desarrollando el primer producto, por así decirlo, conseguimos nuestro primer cliente y a partir de ahí, bueno, crecimos la empresa durante 4 años sin recibir inversión externa, por así decirlo, ¿no? De hecho, hace unas semanas tuvimos a Luciana Resnick de Wolox en el podcast. Hablando de la universidad, que parece tuvo un rol muy importante en tu carrera, eras el típico alumno universitario que se metía en todas las organizaciones estudiantiles habías y por haber. No sé qué estuviste en Techo para mi País, embajadores de Google, World Business Dialogue y algunas otras más que están en tu LinkedIn que tampoco conocía. ¿Por qué lo hacías? ¿Era motivación propia? Sí. ¿Era influencia de familia, amigos? ¿Y qué esperabas obtener de estas organizaciones? Como te decía, estudié ingeniería informática. En más o menos a mitad de la carrera me di cuenta que me gustaba mucho la ingeniería informática, pero sentía que quería hacer un poco, al mismo tiempo, digamos, cosas diferentes, obviamente, ¿no? Ahí me empecé a meter en varios grupos que había en la universidad, en mi caso en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, como complemento a la parte más técnica de ingeniería informática. Sentí que me gustaba y quería explorar un poco, mientras continuaba con la carrera, con cosas un poco diferentes al mismo tiempo, ¿no? Así terminé la carrera de ingeniería informática, pero mientras tanto me empecé a meter en distintos grupos, que estaba bueno porque interactuaba con gente de distintas carreras, después con distintos países, y eso me servía mucho a ver otros horizontes más allá de estrictamente código, ¿no? Volviendo a tu experiencia emprendedora, en 2019 vendes HeroLens, que es la compañía que nos estabas contando, a Innovit, si no me equivoco, es una compañía israelí. Sé que inicialmente su plan era levantar capital, estuvieron en conversaciones con algunos fondos de inversión, e incluso creo que estuvieron cerca de ofertas o tuvieron ofertas, según entiendo. Llévame esa decisión, digamos, personal y conversación con tus socios de cómo deciden que era el momento pues, correcto para vender, cuando antes también habían pensado la posibilidad de levantar capital que implica pues, expandir y escalar ese negocio, ¿no?
Sí, fue como suelen ser esas discusiones, es mucha conversación con los socios en su momento. Eran dos, digamos, oportunidades, las dos muy, muy buenas, por así decirlo, y terminamos eligiendo la de la venta en su momento. Es verdad que en su momento estábamos empezando algunas conversaciones con fondos, pero con ninguno estábamos muy avanzados, la verdad. Y Ok. vimos esta oferta de adquisición que nos parecía también interesante, la verdad que era una muy buena oferta para tanto los founders como para también primeros supporters, digamos, de la organización y también para todos los distintos colaboradores, por así decirlo. Nos parecía interesante. Es una empresa, viste, de fundadores israelíes con base en Nueva York. Entonces había como muchas sinergias por ese lado. Y básicamente después de muchas discusiones internas con mis socios en ese momento decidimos, avancemos con esto. Es nuestra primera startup, sentimos que es una gran oportunidad, sentimos que se puede seguir también creciendo la organización, obviamente desde adentro de una organización más grande, por así decirlo, que es un camino diferente, pero también no deja de ser interesante y es un poco lo que decidimos hacer en ese momento, ¿no? Y hoy la empresa, o sea, lo que era Giron en su momento, le está yendo muy bien y son más de 100 personas en Argentina y tienen una cultura, la verdad que espectacular, así que también como bastante feliz, viste, ya fuera de la organización, de que el equipo, digamos, de la casa matriz, que en ese momento era Argentina, y el equipo de todas las disciplinas, como siga bien, mucha de la gente que estaba en su momento sigue trabajando en la organización, el equipo creció, así que contento también por ese lado. Qué bueno ver como ese bebé, ¿no? Que lo dejas, pero sigue creciendo más allá de ustedes. Encima, más allá de que los tres founders nos fuimos, cómo siguió creciendo y el equipo y la cultura, y eso fue la verdad un aprendizaje como muy, muy fuerte de la importancia de la cultura y del equipo. Ahora, digamos, tienes éxito vendiendo HeroLens por una suma importante de dinero, sobre todo considerando que fue bootstrapped, ¿no? Que no hubo capital de fuera, por lo tanto, digamos, tú y tus socios tenían la gran mayoría de la compañía. ¿Por qué te inclinas a ir por el camino de Venture Capital para tu compañía actual, Waterplan? Waterplan tiene como cosas que son un poco diferentes, digamos, de la empresa anterior. Con Waterplan, mi idea fue que quiero ir como bien, bien lejos, o sea, me imagino IPO y después y realmente poder tener la oportunidad de transformar el mundo. Y me di cuenta que para hacer este tipo de organización se requieren muchos recursos, tanto de vista de tecnología como de expertise, un equipo, la verdad, que muy diversos en ese sentido. Y pienso que el problema también es muy grande. Entonces, el mejor camino, entendiendo la urgencia del problema, la dimensión de la problemática, era el camino del Venture Capital, ¿no? Y por eso decidimos, bueno, aplicar a Y Combinator, después levantar la serie Seed y después la serie A que levantamos recientemente, ¿no? Así que diría que es una cuestión de dimensión de la problemática, de la oportunidad y la realización de que para llegar a ese lugar, tal vez en el tiempo que apuntamos a llegar, se requieren más recursos económicos que como lo hicimos en la startup anterior, por así decirlo. ¿Sientes que en el proceso de HeroLens te faltó algo o les faltó algo que te lo da Venture Capital? Sí, ¿no? O sea, y eso es interesante, ¿no? Porque es como, sí, tener capital te permite hacer más pruebas, y eso a veces está bueno, como entender que se pueden hacer distintas cosas y, no sé, por ejemplo, el go-to-market está muy bueno, ¿no? Siendo un poco concreto, ¿no? Yo puedo probar distintos canales, puedo ver qué funciona y en base a eso puedo invertir en el que más va. Tal vez cuando uno está bootstrapeado no tenés tanto margen, ¿no? Entonces es como lo que haces tiene que funcionar y eso, nada, tiene cosas buenas y cosas malas. Cosas malas, obviamente, está bueno probar y ver cómo es. Cosas buenas es esta, que es algo que trato también de inculcar mucho en la organización hoy, más allá de que sea venture-backed, que es todo el tema de, ¿no?, ser muy cuidadoso con las inversiones, muy cuidadoso con el retorno de inversión, con el dinero, etcétera, que me parece bastante importante para tener esa cultura de accountability por ahí de resultados dentro de la organización, ¿no? Que es algo que una cultura por ahí bootstrapeada uno lo tiene que hacer porque Está obligado. claro. Así que eso me parece que está bueno y como que siento que haber venido de la escuela bootstrapeada me da bastantes herramientas tal vez para pensar mucho en las unit economics y entender bien cuándo invertir, aunque uno tenga capital, digamos, ¿no? Es una combinación difícil de encontrar, pero creo que si tienes ambas cosas es un superpoder, ¿no? Esa mentalidad, pues muy resourceful, no sé cuál es la palabra exacta en español, pero con los recursos, pues, y todos los beneficios que te da el Venture Capital. Leyendo tu historia, escuchando tus entrevistas pasadas,
y conversando con gente que ha trabajado contigo, me queda claro que te motiva mucho el impacto. Ahorita nos has escrito la misión que tiene Waterplan. Y sé que en HeroLens hablabas mucho de propósito, de la misión, pero a ver, siendo muy franco, pues HeroLens creaban tecnología para publicidad, ¿no? Y en Waterplan, en cambio, están haciendo tecnología para resolver la crisis del agua, que se ven problemas tan distintos. Entonces, me pregunto, ¿sientes que esa diferencia de misión influye en la motivación tuya y del equipo? Bueno, sin duda yo tenía ganas de que mi segundo emprendimiento tenga una base de impacto como muy fuerte desde el propósito. Para mí el propósito es algo fundamental en el camino emprendedor, que lo sabrás mejor que nadie, ¿viste? Pero es como, ¿viste? Hay muchos altos y muchos bajos y muy constantes en el mundo, entonces tener algo que te centre, ¿viste? Que uno te puede levantar y decir, esto, hay algo más allá de lo que hacemos y eso esté muy claro, es algo muy poderoso que yo viví en primera persona y lo viví en HeroLens también, ¿no? Porque en HeroLens teníamos un equipo espectacular, la misión de HeroLens más allá del producto en sí también era súper interesante, empoderar a personas, una cultura, como te contaba, espectacular, valores como muy claros y muy trabajados, entonces como que eso estaba, pero en mi segundo emprendimiento quería, como que sentía que me gustó y quería más todavía, ¿no? Entonces, por eso ya venía colaborando con varias organizaciones del mundo de sostenibilidad, tema de cambio climático, etcétera, y dije, qué ganas de poder usar mi expertise o lo que sé y la network que tengo para poder hacer algo que ayude a mover la aguja en este área, particularmente en el caso del agua, ¿no? Así que, como que en Waterplan tratamos de construir un equipo muy diverso que tenga toda la parte de valores y propósito, etcétera, pero fundamentalmente con un propósito como muy claro, que en nuestro caso es acelerar la transición a un mundo seguro hídricamente, ¿no? Entonces eso está muy claro y se ve también en el diverso del equipo, cómo pensamos, y eso la verdad que a mí me encanta, es una cosa que agradezco todos los días de lo que estamos haciendo, y también lo escucho reflejado también en otras personas, ¿no? Desde inversores hasta también dentro del equipo pensando a 20 años, ¿no? Y eso, te juro que me eriza la piel, ¿viste? Cuando la gente empieza a pensar así, eso está, la verdad, que muy bueno. Qué bonito escuchar eso. Y sé que te volviste un experto en esa metodología llamada el EOS, que es Entrepreneur Operating System, si no me equivoco. Digamos, una metodología, entiendo, habla de, digamos, cómo establecer valores, misión, visión. Cuéntanos un poco aplicado el tema de cultura, que es lo que nos acabas de mencionar, ¿no? ¿Cuál fue quizás el paso a paso que tomaste al inicio de Waterplan para, pues, sí, digamos, cimentar o estar seguro que estás partiendo con los fundamentos importantes de cultura? Digamos, sobre todo tomando en cuenta que ya era tu segunda compañía, ¿no? Me imagino que en HeroLens quizás pasó un poco más por accidente o quizás siendo menos conscientes, a diferencia que Waterplan. Es muy interesante lo que preguntaste en HeroLens. La cultura para mí no se dio por accidente, se dio menos pensada, por así decirlo, que también tiene que ver con una empresa no virtual. O sea, nosotros íbamos a una oficina y después a medida que la empresa empezó a pensar, teníamos personas en distintos lugares de Latinoamérica, pero fundamentalmente la base estaba en Argentina, a diferencia de Waterplan, es una empresa fully remote, ¿no? Entonces, la cultura como son hermosas culturas ambas, pero muy diferentes también, ¿no? Y lo que siento en el mundo remoto es que ser un poco más intencional, por así decirlo, en general, en la cultura, llevándole el tema de iOS y de aparte de valores y de misión, etcétera. Lo que pasó en Girones es que no empezamos teniendo bien claro anotados los valores y la misión, etcétera, como empezamos, y recién al tercer año, en un momento que estábamos en un momento de crecimiento, como que ahí se empezó a notar, ¿viste? Que la gente necesitaba entender el plan, entender un poco por qué estaban acá y tener un poco más de, ¿viste? Como llaman line of sight, de cómo lo que están haciendo contribuye para la organización. Y ahí hicimos un montón de actividades, desde hacerlo de valores y misión del libro de Jim Collins hasta implementar este sistema operativo para la organización, que básicamente lo súper recomiendo para cualquier emprendedor. Es básicamente se empieza con los valores, después se va a la misión o el foco de la organización, y después en base a eso se empieza a bajar hasta los objetivos personales trimestrales. Se va de cuál es la imagen que pensamos a 10 años, una imagen a 3 años, así hay más alineación entre el equipo, y después en base a eso se hace un plan del año y se baja objetivos trimestrales. Y todo está conectado con todo, entonces la gente puede ver muy claramente cómo el impacto individual en el corto plazo afecta al impacto global en el largo. Y eso me parece que es muy poderoso. Es lo que pregunta, en Waterplan eso lo hicimos desde el primer día. Lo primero que hicimos fue, nos sentamos, pensamos los valores de la organización, pensamos el propósito y a partir de ahí construimos todo lo demás.
Y eso me parece que es muy, muy poderoso también, que nos ayudó en muchos lugares, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo llegas a esos valores? En Girones hicimos varias actividades, que hay varias actividades Hay una actividad muy interesante de Jim Collins, que después te puedo pasar, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero está muy buena, donde básicamente se hace una discusión dentro del leadership team o dentro de los founders, etcétera, y después se pide input a toda la organización. Entonces, como todos pueden formar parte del proceso y después básicamente se termina decantando el liderazgo de la organización. Entonces, fue un proceso como de varios tiempos que se armó. Esto era porque la organización ya estaba andando y ya éramos, o sea, en su momento creo que éramos 40 personas, una cosa así, entonces como que está bueno que todos sean parte de ese proceso. En Waterplan fue diferente, fue desde el primer momento que nos sentamos, cada uno tenía distintas perspectivas de lo que eran los valores de cada uno y lo que importaba en una organización, y hicimos también dentro de los founders una actividad, digamos, que era lo importante y cómo queríamos construir la organización, ¿no? Que está bueno, en base a eso también surgieron cosas como queríamos una organización remota o no remota, que obviamente con el tiempo después va evolucionando, pero ya tenés una base como muy firme de entrada, que a mí me parece que es muy, muy importante, y a nivel expectativas también, que bueno, eso es otra discusión a nivel de fundación de la empresa, pero me parece que era muy importante. Hablando de expectativas, nuestro amigo en común, Guido Kuznicki, que fue parte de HeroLens, te describió como la persona más pushy que conoce en su vida. ¿Cuál es tu criterio, digamos, para ser pushy, sacar lo mejor de tu equipo, pero sin descuidarlo? Y, digamos, ¿cómo encuentras ese balance? Siempre fui una persona muy exigente conmigo mismo, y obviamente eso se refleja en ser muy exigente con todos los demás, particularmente en sales. En una empresa es muy importante crecer, ¿no? Entonces es como, particularmente en Girones, más porque encima era lo que nos permitía, nada, contratar más personas, desarrollar más el producto, etcétera, ¿no? Así que siempre tuve eso muy inculcado, de la importancia de crecer las ventas y de hacer un foco muy, muy fuerte ahí. Y nada, siempre metí mucha presión, digamos, para que eso pase. A mí me parece que es un balance fino que es ser muy cuidadoso, es como saber hasta dónde se puede llegar, por así decirlo, y encontrar muy, muy, muy el balance cuando una persona, o sea, hay que ser, para mí, uno puede meter mucha presión cuando está muy consciente de la otra persona y cómo está la otra persona, y entender muy, muy conscientemente el límite, ¿no? Entonces decir, tomemos un respiro, acá no va. O sea, no llegar a un lugar donde cuando sea realmente demasiado, por así decirlo. Así que siempre traté de eso, y por ahora creo que fueron buenos resultados. Digamos, nunca tuve una situación realmente de estar pasado a otro nivel. Pero bueno, es un poco lo que me dicen. También es un tema de personalidad, ¿no? Ahí va mi pregunta. ¿Cómo sabes cuándo parar? ¿No? Y creo que personalmente me pasa en el equipo de Startupeables que cada miembro del equipo tiene una personalidad distinta, ¿no? Y como un termómetro distinto. Bueno, eso es un aprendizaje bastante interesante, más ¿viste? De management o de coaching, ¿viste? Es eso, que es verdad, uno a veces trabaja con gente que es con la misma personalidad que uno, y uno aplica las cosas y funcionan, cada persona es diferente. Entonces hay una analogía que me acercó una de mis socias, Oli, que es, ¿viste? Cada persona es como una flor, y cada flor requiere distintos niveles y distintas intensidades de agua, de luz solar, etcétera. Y el trabajo tal vez del manager o del coach es poder entender qué es lo que necesita esa flor para brillar de la mejor manera. Y me pareció como muy, muy, muy buena metáfora, porque es eso, ¿no? Nada, lo que siempre trato de hacer es estar en eso, entender, y después, bueno, obviamente sin dejar de imprimir, ¿viste? Mi personalidad, y dejando muy claro también y cómo soy yo, Claro. ¿no? Las cosas buenas y malas, como para que entienda que no hay nada personal si en algún momento, viste, es algo que no se entiende, etcétera, ¿no? Así que sí. Qué bonita esta metáfora. HeroLens era, vamos, bootstrapped, estaban en Argentina, atendían a Latinoamérica. Hoy en Waterplan parece que, como creo dijiste al inicio, todo es, digamos, la escala de todo es mucho más grande. Digamos, tienes a grandes inversionistas, incluido pues, un actor famoso, Leonardo DiCaprio. Estás en Silicon Valley, tienes un mercado global. ¿Dirías que sientes más presión hoy que antes? Es una muy buena pregunta. Primero, el tema del mercado global y clientes globales y equipo global y multidisciplinario, porque pensá que en Girones también éramos la mayoría un equipo muy técnico de ingeniería informática, ¿no? Más allá de que teníamos obviamente distintos perfiles, diseño, ingeniería industrial, etcétera. Waterplan es más variado. Tenemos gente, viste, que es experta en agua, de caminar por las cuencas, ingenieros informáticos, gente de data science. Es como
bastante hidrólogos, es como bastante más variado. Y algo que me apasiona es eso de Gironen, si bien teníamos a un cliente de Estados Unidos, era mayoritariamente Latinoamérica. Waterplan es realmente global. O sea, principal mercado Estados Unidos, clientes en Latinoamérica, en toda Europa, a Japón, distintos lugares de Asia, es como realmente global y el equipo también es global, ¿no? Tenemos gente desde Europa hasta Asia, hasta Latinoamérica, hasta Estados Unidos, hasta Canadá, ¿no? O sea, realmente muy así. Entonces es súper interesante. Te diría que es distintos tipos de presión, por así los digo. Obviamente como que viste, los the stakes are higher, ¿viste? Porque estamos apuntando más alto con todo el tema de levantamiento de capital, etcétera. Que eso intrínsecamente mete muchísima presión y responsabilidad y accountability y de pensar en grande, que también es parte de lo que me trae así con Bali, que me parece apasionante. La contracara de eso es que en Gironens es como no teníamos inversión, ¿no? Entonces el crecimiento dependía 100% de los clientes y de cobrar, etcétera. Entonces era como muchas veces muy al límite, también en ese sentido, ¿viste? Y era primera startup, etcétera. Más con la soga al cuello. Una presión también bastante interesante, ¿no? Así que un completo, y en las dos, ¿viste? Esto de no existe el fallar, ¿no? Es como, vamos para adelante y vamos a hacer que funcione, etcétera, y eso me parece que está bueno, ¿viste? Tenerlo, pero sí, distintos tipos de presiones, te diría, ¿no? Sí, si lo pusiera en una balanza, tal vez obviamente más presión ahora, pero también soy más grande por ahí o tengo la experiencia también anterior, ¿no? Personalmente, a nivel de hábitos, no sé si costumbres, ¿cómo ha cambiado el José Ignacio que dirigía HeroLens versus el de ahora, ¿no? Tomando en cuenta lo que nos acabas de contar? Varias cosas, o sea, trato de probar cosas todo el tiempo, cosas nuevas. Para mí es muy importante el soporte de mentores y de coaches a nivel personal, pero también a nivel equipo. Entonces eso fue algo como que me marcó mucho, sobre todo al final de HeroLens y ahora en Waterplan. Entonces tengo la oportunidad de trabajar con gente de distintos mundos con los que he trabajado por mucho tiempo, o nuevos, digamos, que te suman mucho a tener distintas perspectivas, etcétera. Un ejemplo puntual es yo tengo la experiencia de HeroLens, de fundar Exit, etcétera, pero no habíamos levantado nunca inversión, ¿no? Entonces, tal vez la inversión, soy que con tan fondo, pero la inversión es nuevo, ¿no? Entonces, me sirve mucho también entender eso. Entonces, el saber cómo rodearse de gente que lo puede ayudar a uno, grupo de soporte entre pares, etcétera, como puede ser EO, etcétera, eso suma muchísimo valor y eso por ahí lo fui construyendo más con el tiempo, esa red de soporte, por así decirlo. Algo también que para mí es fundamental es que me casé hace unos meses y eso siento que también es una contención muy grande, digamos, que a nivel personal como que me ayuda un montón, como que me siento como muy acompañado por ese sentido y en el mundo, viste, emprendedor es como muy importante eso, así que lo destaco, digamos, como algo nuevo que siento que me da mucho impulso, también me ayuda. En el mientras tanto preví 50.000 cosas, desde, no sé, las típicas, viste, de hacer meditación en momentos de mucho estrés, a cosas diversas. Sí, tal vez desafíos que tengo nuevos ahora es que yo estoy en San Francisco, tenemos equipo desde San Francisco hasta Latinoamérica, de Argentina, otra parte de Estados Unidos, Europa y Asia, y el equipo de Europa es bastante significativo, entonces imagínate que son 9 horas de diferencia, entonces me levanto muy temprano, y bueno, todo el tema que seguro lo vivís también, que viste que tienes San Francisco, que te levantás y ya estás tarde, entonces tenés como todo esto y ya como pasó todo el día en otros lugares, entonces levantarse cada vez más temprano, y eso por ahí a nivel, nada, es un desafío en sí, digamos, por así decirlo, ¿no? Así que eso por ahí fue algo nuevo también. Bueno, todo el tema de inglés no me parece menor, ¿no? Porque ahora la comunicación de empresas es todo en inglés y gran parte del equipo no habla en español. Entonces es como, a veces, viste, tener conversaciones como muy finas y muy nuanced, viste, y con mucho cuidado y eso hay que aprender también a manejarlo. Bueno, todo el tema de hablar en público, etcétera, que también es un desafío per se divertido, parte del crecimiento, por así decirlo, ¿no? Lo de inglés es muy interesante. Un primo me dijo, ¿sabes inglés el día que puedes tener una conversación, una discusión, un debate de trabajo en inglés? Pero uno creo que, yo al menos veniendo de Latinoamérica, llevé clases de inglés después del colegio y sentía que tenía un nivel regular bueno, pero viniendo ya a Estados Unidos y pues teniendo conversaciones difíciles en inglés, la barrera incrementa. Exacto, sí, sobre todo son cuando son conversaciones difíciles donde es muy importante la palabra o tema de ventas también, ¿no? Entonces ahí como que empieza cada vez, viste, es asintótico, digamos, como uno puede hablar y eso El es rango de error se va reduciendo.
Exacto, exacto. Así que sí. Guido se sorprendió de que te haya podido agendar para el podcast, aunque me voy a reconocer el mérito de que insistí varias veces y por varios canales, porque es muy difícil sacarte tiempo digamos, y siempre le sueles decir a las personas que estás enfocado. ¿Cuál es tu criterio de foco y cómo decides a qué decir sí y a qué no? Espero que estés disfrutando esta entrevista tanto como nosotros disfrutamos grabando. Coméntanos qué te pareció y qué otros temas te gustaría que tratemos en los próximos episodios. Aprovecho en contarte que si bien nuestro canal en YouTube es nuevo, tenemos más de 100 entrevistas como esta. Cada semana traemos a un nuevo invitado y no pensamos parar. Freddy Vega de Platzi, Pamela Valdés de Vic, Daniel Undurraga de Corner Shop y muchos otros más referentes de la industria de tecnología y startups en Latinoamérica han pasado por Startupeable. No olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero en enterarte de los próximos episodios. Ahora sí, de vuelta a la entrevista. Sí, es una buena pregunta. Para mí, sobre todo, ¿viste? Cuando una empresa es early stage, o sea, con Waterplan crecimos mucho en el último tiempo, pero es una empresa que tiene más de 2 años, todavía somos muy early stage, ¿no? Entonces, para mí, los founders tienen que estar muy, muy enfocados en lo más importante, ¿no? Que es producto, retención de clientes y nada, estar constantemente hablando con los clientes y crecimiento de la organización, ¿no? Entonces, entiendo que hay más cosas que tiene que hacer un CEO, un founder, etcétera, y no es que lo desmerezco, y también lo hago, pero trato que la mayoría de mi tiempo está como muy, muy enfocado ahí, y siento que tengo que enfocarme mucho más, ¿no? Y varias personas me lo han dicho, ¿no? Me lo han dicho acá, es interesante, me han dicho la diferencia entre un buen CEO o un CEO excelente es la forma que puede priorizar y focalizarse, a ese nivel, ¿no? Entonces, como que acá siento que se le da muchísima, muchísima importancia a eso y por eso me encanta estar acá, estoy re agradecido y quería hacer esta charla, te conoces un montón de tiempo, escuché muchos de los podcasts, pero bueno, es un tiempo, viste, hoy, digamos, lo más crítico es estar con los clientes, Totalmente. escuchar lo que dicen los clientes, dar los productos y crecer la organización, y cada segundo que estoy metido en eso, siento que le estoy sumando más a la valor a la organización, ¿no? Creo que cuando las cosas empiezan a ir bien, surgen mucho más pues, elementos que te distraen, ¿no? Inversionistas que te están escribiendo, quizás mucho más clientes que no necesariamente son el perfil de clientes que estás buscando hoy día. Lo que quiero saber es cómo haces para decir no. Siempre difícil, ¿no? Ahí creo que los de YC como que ayudan mucho. Yo siento que me queda muchísimo para mejorar, pero es como, viste, a nivel emprendedor lo que te digo, viste, es como foco en clientes, sobre todo en los primeros años foco en cliente y en producto, es como, es muy entendido que eso, y es también bastante, viste, sentido común, que es donde uno tiene que estar poniendo el enfoque, ¿no? Entonces me parece que si están pidiendo tiempo y uno habla tengo mucha responsabilidad, este tiene que ser mi foco ahora y lo respondo desde un lugar directo y honesto, a mí me parece que funciona, digamos. Habiendo dicho eso, viste, uno tampoco puede controlar lo que va a pensar la otra persona, ¿no? Así que, digo, mucha gente se ofende o se muestra ofendida y bueno, es parte de este camino y parte de lo que uno hace, ¿no? Pero bueno, si uno está convencido que ese es el foco real que tiene que tener y lo puede comunicar de forma concreta, no hay por qué estar ofendido, ¿no? No, totalmente. Y creo, sobre todo en Latinoamérica, creo, donde no estamos acostumbrados a recibir tantos nos y la gente se lo suele tomar más personales. Creo que en Estados Unidos la gente está mucho más acostumbrada a recibir nos, incluso bastante fríos, secos, directos, sin mucho contexto. Sí, 100%. Lo que vi mucho acá también es pidiendo llamadas, ¿viste? Que algunos te digan, re estoy para hablar, pero sin llamada, manejémoslo así, ¿viste? Y así también es una forma de medio decir que no, pero está diciendo que sí, puedes tener una conversación. Así que eso también lo vi, no sé si sirve como estrategia a alguien. Nos conocimos en 2020, cuando estabas trabajando, creando el podcast Emprende Libros con otro mío en común, Alan Spiegel, que de hecho es socio de Guido en Lara. Y sé que eres un ávido lector. Cuéntame sobre tu hábito de lectura, particularmente cómo eliges qué leer. Diría que siempre me gustó mucho el non-fiction, por así decirlo, o sea, leer libros que uno lo pueden ayudar, ¿viste? Que podría catalogarse dentro de autoayuda, aplicado por ahí a negocios particularmente, pero siempre me gustó mucho eso. Eh, siempre emprendiendo, ¿viste? Uno siente mucha responsabilidad, ¿no? Y hay muchas cosas que uno sabe que no sabe, y uno es muy chico y la mayoría de las cosas que hace no lo hizo, entonces como que siempre traté de apoyarme mucho en gente que lo había hecho antes y también en libros. Particularmente mi primera experiencia, por ahí ahora estando en Silicon Valley, teniendo lo de Y Combinator, etcétera, como que hay más gente que hizo
tal vez muchas veces lo que uno está queriendo hacer, y eso está bueno. Por ahí mi experiencia emprendedora no conocía a tanta gente, entonces me volqué muchísimo en escuchar y entender y aplicar libros, y en la parte de la aplicabilidad para mí es donde viene la magia, porque es completamente diferente leer algo cuando uno está haciendo y aplicando, ¿no? Y eso también me parece apasionante de emprender. Emprender para mí es una de las formas como más rápidas de aprender también, y si uno está leyendo y aplicando al mismo tiempo, me parece que esa curva puede crecer mucho, así que eso me parece fundamental, ¿no? Y traté, a medida que iban surgiendo distintas necesidades, ¿no? Entonces cuando nos dimos cuenta que era muy importante darle a la gente valores claros y una misión, por ejemplo, en la empresa anterior, bueno, ahí leamos todo lo de Jim Collins, libros de Good to Great y todos esos. Cuando había que darle mejor forma de ejecución a la organización, ahí todo el tema de iOS y el framework este que estamos hablando. Cuando teníamos que mejorar todo el go-to-market de la organización y el crecimiento ahí desde predictable revenue, los típicos, por así decirlo. Entonces, ahí viene un poco la idea de crear ese podcast con Alan, que era, bueno, hablar con distintos emprendedores y que nos cuenten cuál fue el libro que más había influido dentro de su carrera emprendedora, con un ejemplo, ¿no? Que me parece interesante para ver no solamente el libro en sí, sino el libro aplicado a una startup en particular, ¿no? Y lo sigo haciendo también, mucho audiolibro. Es un formato que siempre me gustó mucho, por eso el podcast también me encanta y me parece que está buenísimo. Y después irlo complementando, ¿no? De hecho, el podcast Emprende Libros eventualmente toma la batuta Diego Noriega, que es a quien tuvimos en el podcast, es socio del fondo Newtopia. Y Diego me contó que, bueno, tu capacidad de foco es impresionante, que ya lo hemos conversado, y que, por ejemplo, cuando estás levantando capital, dices que te olvidas del resto de cosas que estás haciendo, muy enfocado en levantar capital. Y sé que cuando entraste a Y Combinator estabas mucho más enfocado en clientes, ventas y producto, y luego eventualmente haces un sprint para levantar capital. Cuéntame sobre tu estrategia digamos, y estilo para levantar capital y qué es lo que más te ha funcionado. Sí, te diría que estoy en constante aprendizaje. Mi primera experiencia fue diferente de la segunda, o sea, la SEED fue antes nosotros estamos en Y Combinator y fue antes de incluso el Demo Day. Era un momento donde había, bueno, o sea, era 2021, fuimos Summer 2021, entonces obviamente, viste, en el medio de que había como mucho revuelo en el mundo, obviamente una empresa atractiva porque dos de los fundadores Second Time Founders, uno 10 años trabajando en el mundo del agua, yo tenía como mi éxito anterior, etcétera. Ya teníamos clientes, teníamos bueno, producto inicial, etcétera, así que esa fue como muy rápido, la verdad, y encima con todo el tema de Y Combinator, etcétera. Después recibimos una oferta proactiva, muy siguiendo toda la receta de una preemptive offer, muy siguiendo toda la receta de Y Combinator, ¿no? Y después la serie A, sí, la levantamos en Q1 del 2023, que obviamente los tiempos son diferentes, por así decirlo, y ahí me preparé mucho, o sea, como vos decís, es como me enfoqué 100% en eso, tengo la suerte de tener socios muy buenos que pudieron tomar, digamos, todo el día a día de la organización. Bueno, hice lo típico de ir conociendo inversores unos meses antes, como qué es lo que recomienda Y Combinator, etcétera, para poder después elegir. Lanzamos el proceso en un momento, bueno, tuvimos la chance de conocer muchos inversores, tuvimos varias ofertas y terminamos eligiendo uno que la verdad estamos muy contentos, que sentíamos que era muy buen fit, que es la gente de Base 10, que, bueno, justo el fundador, digamos, que es un fondo acá de San Francisco, que es un fondo generalista con tesis de Automation of the Real Economy, entonces tiene mucho sentido con lo que hacemos, una tesis fuerte de sostenibilidad, entonces como que hacía mucho foco también a nivel values y donde hacía el foco, y también con mucha experiencia invirtiendo en empresas tech, ¿no? Como Notion, Figma, etcétera. Entonces era buena combinación ahí, y también logramos que el partner fundador se sume al board, que también es algo como que generé mucha sinergia con él y mucho entendimiento. Así que la verdad que muy contentos, fue un proceso obviamente donde nos preparamos, o sea, y fue un proceso la verdad que interesante, pero foco 100%. Y cuando terminé eso, volví como 100% foco al día a día de la organización. También como muy focalizado en eso, y ahora estoy muy focalizado en growth y en clientes. Cuando hablas de preparación, cuéntame una, dos, tres cosas que crees que hayan marcado la diferencia en el proceso. Y te lo pregunto porque creo que muchos emprendedores cometen el error de saltar a levantar capital sin hacer ese proceso de preparación y luego pierden tiempo justamente por no haber hecho esa preparación antes de salir al mercado.
Para mí es muy importante medir el interés que hay en el mercado e ir conociendo distintos inversores en el momento antes a que uno va a levantar para entender si hay interés, cómo ven, cuál es la percepción, y eso se ve directamente como cuántas reuniones tengo, cuántos se me acercan a mí, etcétera. Entonces eso me parece como bastante fundamental. Segundo, obviamente, preparar muy bien el pitch deck y tener muy, muy claro nada, el pitch y todo lo que, el storytelling y todo lo que uno sabe. Y obviamente la parte del data room también es muy, muy importante y dedicarle tiempo ahí, que ahí siempre se puede, digamos, hacer mejor y para mí siempre está bueno trabajar con gente que lo haya vivido antes, ¿no? Porque hay muchas cosas de lo que buscan los inversores que está bueno tenerlo bien en claro y prepararse mucho desde ese punto de vista. Mi recomendación es como 100% enfocado en eso y tener también gente que lo pueda ayudar a uno en ese proceso. Así que diría como esas tres cosas fundamentales. Sí, por ahí la cuarta sería también, digamos, gente que haya pasado por ese proceso antes, idealmente hace poco, que pueda ayudar en ese proceso y que pueda dar recomendaciones cuando uno tiene que tomar decisiones rápidas para hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Es un trabajo full time, ¿no? Levantar capital. 100%. Sí, sí. Y por eso creo que lo que dices de medir el interés antes de oficialmente levantar capital es tan importante. Es algo que yo personalmente recomiendo mucho, sobre todo en este mercado, que los emprendedores tienen que medir más el ROI o el retorno de inversión de su tiempo levantando capital. Y la manera de hacerlo pues, es haciendo esa como medición previa de interés de inversionistas, porque quizás lo que estás haciendo no tiene ningún interés, pues es mejor regresar a seguir construyendo antes de salir a levantar capital. 100%. Sé que levantas capital de Leonardo DiCaprio, es una obviamente, historia curiosa que me gustaría conocer más. Cuéntanos cómo llegaste a Leonardo y cómo lo convences de invertir en Waterplan. Fue a través de un emprendedor, o sea, un emprendedor que nos recomendó uno de los inversores SEED, un inversor muy bueno, Liquid2 Ventures, nos presentó con este emprendedor, que la idea era, inicialmente era porque estamos buscando, como siempre, viste, más clientes, expandirnos, etcétera, y había trabajado con varias empresas que podían ser clientes, entonces empecé a hablar con eso, un genio él, y me lo mencionó él. Mira, lo que está haciendo usted está muy bueno, como que se viene trabajando mucho todo el tema de Carbon y se ha visto poco a nivel data y a nivel software en lo que tiene que ver con agua. Entonces dijimos, te puedo presentar con el Family Office de él, que bueno, es un grupo, viste, que invierte en eso. Y empezamos a hablar y vimos que había mucha sinergia, mucho interés. Además, o sea, es muy importante para nosotros la categoría de lo que tiene que ver con Water Sustainability, que estamos también creando, viste, en este momento. Entonces, la oportunidad de tener gente y environmentalists, por así decirlo, que nos pueden ayudar con ese mensaje es relevante. No es lo más importante es producto de los clientes, pero es relevante también. Entonces sentimos que había una oportunidad interesante ahí y lo hicimos y nos vienen ayudando mucho, ¿no? Y así sumamos a gente que nos viene ayudando muchísimo en el día a día, como, bueno, Manu Ginóbili, que un genio, y, bueno, la familia de Richard Branson, que también nos viene ayudando mucho también, y sí, como mucho support por ese lado, así que contento, digamos. ¿Tuviste la oportunidad de conocerlos? A Leo no tuve la oportunidad de conocerlo, sí a otros, pero a él todavía no. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, digamos, de estas personas, pues, como Manu, Ginóbili, Leonardo DiCaprio, que pues, obviamente tienen muchos recursos, carreras exitosas y hoy día se dedican pues, a apoyar la causa climática? No, me parece espectacular, ¿no? Me parece que está bueno amplificar el mensaje, me parece que está bueno, en nuestro caso, tener más empresas y más organizaciones entendiendo la problemática de agua, tomando las acciones que tienen que tener para trabajar de forma más sostenible con respecto a eso. Y hay varios drivers que están pasando en el mundo con respecto a eso, pero siempre cuando uno está creando una nueva categoría es importante por ahí tener esta gente que pueda amplificar el mensaje y ayudar. En algunos casos, también incluso presentar clientes, o sea, como muy, muy ahí. Y me parece que es muy positivo, digamos, que puedan apoyar estas causas específicamente, ¿no? Ahora sí me gustaría hablar sobre Climate Tech, agua y la tecnología que está construyendo Waterplan. Sé que te empiezas a interesar en Climate Tech un año y medio antes de empezar Waterplan efectivamente y que estuviste mucho tiempo estudiando el tema. Cuéntanos qué hiciste en ese proceso y cómo llegas a la idea de Waterplan. El tema de sostenibilidad y la parte social venía interesado hace bastante tiempo. Había sumado a este programa del Foro Económico cuando estaba en HeroLens, en mi empresa anterior. Entonces ya venía colaborando con distintos proyectos y ahí es donde cuando estaba en HeroLens conocí a Nico, que es uno de mis socios actuales, ¿no?
Ya venía hace bastante tiempo, la verdad que admiraba mucho el trabajo que venía haciendo Nico con su empresa anterior, que venía teniendo un impacto muy, muy grande, sobre todo en Argentina y en Latinoamérica. Entonces, como ya venía con interés fuerte ahí, cuando, bueno, post venta de la empresa y decidí, o sea, después de trabajar un tiempo, tomarme un tiempo, ahí estuve como un año, un poco menos, donde estuve pensando qué quería hacer y donde decidí, bueno, primero quiero volver a emprender, que es una decisión en sí misma, y después digo, quiero hacer una parte de clima, entonces ahí me metí mucho y empecé a entender qué startups había. Mi lógica era, quiero trabajar en este sector, donde ya vengo colaborando hace un tiempo, y quiero hacerlo a través del expertise que traigo, ¿no? De tener una network muy buena de ingenieros informáticos, de saber cómo crear y vender producto y de tener la experiencia del éxito anterior. Sabía que lo quería hacer de forma global, entonces empecé a hacer mucho research, vi que había muchísimo de plataformas, o sea, me era natural hacer una empresa de Enterprise Software as a Service, porque es la experiencia que tenía, y sabía cómo crearlo, por así decirlo. Vi que había muchísimo que se estaba haciendo en el mundo de Carbon, buenísimo, y creciendo, y todavía falta hacer mucho más, que tiene que ver con plataformas de Carbon Accounting, de Marketplaces, etcétera. Tuve la oportunidad de hablar con mucha gente que estaba haciendo y está haciendo cosas, la verdad, que espectaculares, como Diego y varios más, y ahí vi que había una oportunidad, obviamente, había mucho que se estaba haciendo en ese mundo y muy poco en relativo que se estaba haciendo a nivel software y data en el mundo del agua, particularmente, ¿no? Y después empecé a hacer mucho research. Obviamente, agua es una de las formas principales en las cuales el cambio climático se expresa, ¿no? A través de, bueno, sequías, inundaciones, etcétera. Vi que la cantidad de empresas en el sector privado que estaban reportando y actuando sobre riesgo hídrico, sector privado, venía creciendo 25% interanual en los últimos 10 años, esto era el 2020. Entonces digo, mira, algo interesante, un mercado que claramente está empezando, digamos, pero creciendo. Después digo, bueno, agua, es como todo está relacionado con el agua, ¿no? Si uno piensa solamente en el sector privado, ¿no? Desde producir, como puede ser food and beverage, manufactura, etcétera, hasta todo lo que tiene que ser data centers que necesitan agua o empresas de energía para enfriar, hasta shipping, imagínate, ¿no? O sea, si un río, el stream flow de un río baja a determinado nivel, la carga que un barco puede transportar baja mucho. Y eso imagínate los efectos que tiene, ¿no? Entonces digo, acá hay algo muy, muy importante. Empecé a hacer mucho research de las herramientas disponibles, etcétera, y no vi que no había ningún player, digamos, venture backed con la posibilidad de crecer fuerte y desarrollar tecnología de punta en este sector. Y me mandé con la idea y hablé con Nico, que encima tenía como mucha experiencia, venía trabajando en el mundo del agua, domain expertise, con todo, y encima que ya había trabajado venía trabajando como hace 5 años con algunos de los principales mentores del agua, no sé, por ejemplo, Greg Koch, que fue el director global de Coca-Cola de agua por los últimos 20 años, ¿no? Entonces, gente de las principales eminencias del mundo, que no solamente eran advisors, eran mentores personales de él, ¿no? Entonces ya de entrada tuvimos como la unfair advantage de hablar muy rápido con estas personas, ir al Rolodex también que tenía Nico, empezar a validar rápido la idea, desarrollar un primer producto, salir a vender. Esto fue a finales de diciembre del 2020, imagínate, todavía pandemia, etcétera. Todo virtual, by the way. Ahí conseguimos nuestro primer cliente en marzo, después abril, después aplicamos a Y Combinator. Y Combinator también fue interesante y muchos emprendedores, la verdad que nos ayudaron, pero ya venía Y Combinator con Gustav, que es uno de los partners, invirtiendo en todo el mundo de Climate, pero es la primera vez que invertían en Water Risk específicamente, ¿no? Entonces fue interesante también ellos invirtiendo ahí. Ahora YC tiene una tesis o un request for startups en ese sector incluso. En ese momento ni se hablaba de Water Risk, que fue interesante, era todo carbon, carbon, carbon. Entonces fue también ese impulso de Y Combinator también fue muy relevante. Y a partir de ahí, bueno, YC, pero con todo, en ese momento imagínate, estaba viviendo en España, entonces también había un tema, viste, diferencia horaria, bueno, en medio de la pandemia, fue bastante interesante, que también puedo contar varias historias ahí. Y de raíz de ahí, viste, como muy, muy foco en esto, foco en clientes, producto y crecimiento. Así que eso fue un poco, y ahora estamos en un momento interesante porque muchas de las cosas que estamos viendo, como ya Water Risk is a thing, viste, está empezando mucho todo lo que tiene que ver con nature. Nuestros principales drivers de la organización tienen que ver primero con business continuity, o sea, imagínate que el riesgo hídrico es muy real, una empresa sin agua no puede operar. Después tenés un tema de presión de inversores, ¿no? Que cada vez requieren más requerimientos para distintas organizaciones, y después tenés un tema de regulación, ¿no? Entonces, en regulación empieza a llegar, hace un mes, por ejemplo, salió la nueva regulación en la Unión Europea, donde todas las empresas de determinado tamaño, donde el agua es material, van a tener que reportar temas relacionados con environment y agua.
Bueno, salieron los Science Based Targets ahora for Freshwater, que es específicamente para eso. Entonces, como que están empezando cada vez a acelerarse más, y está obviamente en el mundo todo el tema de nature, como cada vez más vigente, y poder entender cuáles son los impactos de distintas organizaciones sobre esos, donde imagínate, agua está en el centro de eso, ¿no? Así que sí, viene siendo algo muy interesante y claramente se ve la necesidad, ¿no? Algo de lo que acabas de contar que se me quedó es que llegas a, me imagino, datos o investigación que te dicen, oye, este mercado lleva 10 años creciendo 25% año con año. Y creo que un hallazgo similar hay en muchas compañías que crean mercados o crean categorías que, digamos, que no existían antes, que encuentran, oye, este mercado sí es bien pequeño, pero lleva creciendo a doble dígito, pues, no sé, 5 o 10 años, que pues muy poquitas cosas crecen a esa escala durante tanto tiempo, sobre todo a nivel macroeconómico. ¿En qué momento, y justo referente a lo que hablabas al final, digamos, ¿ha habido un momento donde sientes que el mercado te empieza, digamos, a jalar la solución más que a tú empujando a la solución? Yo siento que es un constante, digamos, crecimiento, ¿no? Como te decía, cada vez empieza a salir más regulación y se empieza a ver más interés. Ahora lo que te digo de Europa es como muy, muy evidente, entonces es como ya muchas empresas ya tienen que hacerlo sí o sí, empieza a haber como más interés. Constantemente, digo, hay nuevos eventos que se empiezan a enterar, puede ser con temas de calidad de agua, temas de irrupción, no sé, todo el hemisferio norte, el verano fue muy, muy complicado a nivel sequía, etcétera, entonces eso se empieza a ser cada vez más evidente. Entonces yo diría que es más constante de que el tema va creciendo, creciendo, creciendo. No sé, para que te des una idea, el año pasado fue la primera conferencia de las Naciones Unidas focalizada en agua de los últimos 50 años, o algo así, ¿no? O sea, claramente, iterativamente hay más indicadores que tienen que ver con esto, que es algo evidente, ¿no? Pero te diría, no es, que eso también es interesante, no veo mucho, no es Generative AI, ¿no? Que ahora todos están hablando de Generative AI. Esto es algo como que paulatinamente va creciendo, y que hay temas también muy de base que son interesantes también, por ejemplo, todo el tema del agua subterránea, ¿viste? Que es algo que no se ve, y bueno, la cantidad de acuíferos que están en depletion, como se llama hoy, es increíble, ¿no? Entonces es algo, realmente un montón de polos industriales están como muy comprometidos a futuro, y no solamente eso, sino comunidades, etcétera, y es algo que no se ve, ¿no? Entonces también está el tema del agua, ¿viste? Que es complejo, entonces mucho se ve de una forma como muy rápida, mucho no se ve y se va construyendo con el tiempo, y ahí yo siento más la necesidad de, bueno, invertamos más, crezcamos más, etcétera, para poder atacar estas problemáticas más de base lo más rápido posible, ¿no? Llevando esta situación a la práctica, ¿cómo afecta tu pitch de ventas a las compañías? Porque imagino que, digamos, tú vienes de haber vendido B2B SaaS, ¿no? De una herramienta de marketing, de publicidad, como era HeroLens. Entonces, imagino que el argumento de, oye, inviertes $1 y te genero $10 o te ahorro $10, era mucho más fácil en ese mundo. ¿Cómo se ve esto cuando tienes que, digamos, cuantificar el riesgo del agua y poder decirle, oye, invierte $1 en Waterplan para generar pues, X retorno? No sé cómo se ve eso en el mundo del agua. Sí, en Waterplan muy directo, o sea, porque primero hay un tiempo de ahorro de tiempo en el análisis de los datos y en el tomar acción, que es como muy significativo, entonces es ahorro de tiempo y ahorro de dinero, digamos, por poder correr un proceso más automatizado, con mejor data, etcétera. Entonces eso es como muy directo, por así decirlo. Después lo que no es tan directo, pero también tenemos una feature específicamente sobre eso, es, bueno, te mido el costo de la inacción. Y eso es una conversación interesante, ¿no? Porque si uno piensa en agua, el agua es casi gratis en casi todos los lugares del mundo, ¿no? Entonces, si yo pienso en agua puramente como insumo, digo, casi gratis, como, no importa. Ahora, está lo que se llama el True Cost of Water, que es el costo real del agua, que es el costo de lo que está asociado con tener el agua que necesitas para producir o para lo que sea, que eso tiene que ver con costo, por ejemplo, de tratamiento de agua, costo de extracción, etcétera, que ya eleva y ahí puede ser muy significativo. Y después tenés el costo, que es donde nos enfocamos en nosotros, que es el costo del inaction. Entonces vos decís, bueno, perfecto, Coca-Cola tiene agua y opera, pero cuando no tiene agua no puede operar más, ¿no? Y hay cada vez más casos en los cuales, concretamente, tienen empresas, abren una planta y no tiene agua cuando tienen que poner y no la pueden usar, por ejemplo, ¿no? O temas relacionados con disrupciones que cada vez se están haciendo más evidentes, relacionadas con distintas fuentes de agua, que puede ser con reservorios, puede ser con acuíferos, puede ser con infraestructura relacionada a una utility de la cual se puede ser relacionada con inundaciones, temas de calidad de agua, etcétera. Entonces, parte de la cuantificación, que por ser algo como muy real, tampoco es que estás hablando, viste, como algo
puramente climáticos, ¿no? O sea, algo de climático, estoy pensando en un escenario de 10, modelo 10, 20 años, ¿no? Esto es ya, se te pasa hoy, el año que viene o en 6 meses, y eso es muy real y se ve, y sobre todo cuando lo basás en data y en escenarios que pasaron antes, ¿no? Así que hay un poder muy, muy fuerte de ir a un CFO, por ejemplo, y decir, no solamente tenés un problema de groundwater depletion, por ejemplo, tenés un problema de 30 millones de dólares en los próximos 5 años por este caso, que son reales, así es como lo estamos cuantificando, revisarlo con tu gente de finanzas, ¿no? Entonces eso yo siento que es muy, muy poderoso y que también muchas veces es muy directo de verlo, ¿no? Así que es un poco donde nos enfocamos también desde el punto de vista de entender la criticidad de esto y por qué tenés que invertir muchas veces hoy en, por ejemplo, reuso de agua y no en 10 años, porque en 10 años va a ser demasiado tarde y lo que tenés por perder es mucho más grande de lo que tenés que invertir hoy, ¿no? Hay una métrica de CDP que dice el costo de ser proactivo en temas de agua es hasta, el costo de ser reactivo en temas de agua es hasta 5 veces mayor que el ser proactivo, ¿no? Con un estudio que hicieron ellos, ¿no? Entonces, es muy real eso y mostrarlo con ejemplos puntuales suele ser muy, muy poderoso. Desde un punto de vista tecnológico, este argumento es posible gracias, digamos, al software que han construido en Waterplan y esta captura de datos, ¿cierto? O por qué antes no era posible tener este tipo de conversaciones con el CFO que mencionabas. A ver, es posible y empresas lo vienen haciendo. Lo que pasa es que ese análisis muchas veces es complejo porque primero que tenés que entender el caso que pasó antes, ¿no? Tenés un tema de integración de data como muy fuerte, donde yo tengo que entender lo que está pasando en el lugar donde estoy produciendo a nivel fuente de agua superficial, subterránea, utility, infraestructura. Tengo que entender el consumo que yo estoy teniendo en distintos lugares. Tengo que entender eso de forma muy clara y después tengo que entender cómo hacer la proyección de los distintos escenarios y tengo que ver cómo puedo invertir en esto, ¿no? Entonces, no es que no se hace, pero es bastante complicado hacer, sobre todo si estoy hablando en escala, ¿no? Entonces, como que ese proceso ayudamos para hacerlo y obviamente nos queda un montón para seguir mejorando, pero es un tema de complejidad e integración de la data y poder mostrar también esto de una forma simple. Los temas de agua suelen ser muy complejos, ¿no? Entonces, la forma de poder explicar esto de una forma simple y con ejemplo, a mí me parece que es muy, muy poderoso, ¿no? Así que sí. Qué interesante. De la recolección de data, que me puedo meter un poco más en detalle cómo funciona, que es interesante, pero distintas fuentes de datos, bueno, equipo de ciencia, equipo de hidrología, data science, es bastante interesante. Tu visión de algún modo es, digamos, acelerar la transición del mundo hacia la seguridad hídrica. Cuéntanos más justamente de esos retos técnicos. Imagino, algo que me sorprendió es saber que son un equipo remoto, porque suena que son retos técnicos que tienen que pasar en campo. O sea, la plataforma, digamos, de Waterplan tiene obviamente una parte muy de software, viste, que tiene que ver con uso de la plataforma, valor, visualización, UX, etcétera. Después tenemos toda la parte de datos y de modelado, que eso tiene como distintas componentes, ¿no? Primero tenemos lo que llamamos el Risk Framework. Es un framework de riesgo, como su nombre indica, desarrollado en conjunto por distintas partes del equipo, desde hidrología, ciencia, etcétera, que básicamente toma distintas fuentes de datos para distintos lugares del mundo para hacer una cuantificación del riesgo hídrico desde distintos componentes. Inundaciones, calidad de agua, escasez de agua, suelo decir esto en inglés, por eso me cuesta mucho, escasez de agua, etcétera. Y eso se basa mucho en información satelital, o sea, todo lo que tiene que ver con remote sensing, calibrado con data local, y estamos empezando a agregar también factores de modelado hidrológico, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Después lo que hacemos un scrapeo, o sea, colectamos data local de una cuenca hidrológica en la cual una planta está operando, que eso tiene que ver desde reportes científicos de la zona, reportes de utilities, reportes de distintas organizaciones ONG de la zona. Consolidamos toda esa data, la procesamos y la metemos en el sistema de nuevo, como para tener otra fuente de información. Y también con cada una de las plantas que nos integramos la data que tiene que ver con consumo, y estos puede ser de sensores locales que tienen cada una de las plantas, ¿no? Que eso, a nivel agregado, nos ayuda a mejorar todos los sistemas que tenemos, ¿no? Entonces, mientras más trabajamos en un sector, mejor data tenemos y mejor se vuelve todo lo que hacemos. Y el desafío técnico obviamente tiene que ver con incluir todas esas fuentes de información, son distintas disciplinas, desde hidrología hasta remote sensing, hasta data science, hay un componente también bastante matemático en toda la parte de probabilidad. Entonces es un equipo como muy, muy multidisciplinario que está continuamente mejorando para mejorar cada una de las distintas fuentes que tenemos, ¿no?
A partir de eso también damos unas herramientas para que los usuarios también puedan poner su propia información. Entonces también incorporamos la información de una planta, eso suele ser bastante importante también. Entonces son como varias fuentes de información que se complementan para dar el mejor análisis posible de una terminal y hacerlo muy escalable también, ¿no? Así que eso también es parte de lo bueno. ¿Sería correcto decir que están construyendo una suerte de Google Maps para el agua? Y eso le gusta decir a Nico, a mi socio, es el Google Earth. Sí, porque suena que están, digamos, esa información que ya estaba dispersa en muchos lados y ustedes la están condensando, digamos, agregando, y imagino que también complementando y agregando data de algunas fuentes donde haga falta. Pero digamos, la magia sucede al tener toda esta data conectada en una sola. Eso es correcto. Lo que agregaría es que la data, obviamente de las plantas es data propietaria, que agregado es un dataset interesante, y después lo que tiene que ver con la data, cómo procesamos la data y generamos data derivada de la combinación entre el RIS Framework y la data que obtenemos de distintas fuentes, eso también es información propietaria, que es un dataset también bastante interesante de distintos lugares del mundo. Y me imagino que, digamos, al agregar también esos datasets propietarios sin necesidad de revelarlo a otros clientes, puedes igual hacer, pues encontrar patrones, riesgos quizás ocultos que antes no eran visibles. De agregación, digamos, es como muy, muy relevante. Sí. José, llegamos al final de la entrevista. Esta es una ronda de preguntas rápidas. Te voy a hacer unas preguntas cortas y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo? Dale. Si pudieras viajar al pasado y llamarte la primera noche antes de emprender y decirte, oye, deberías saber esto, ¿qué te hubieras dicho? Diría paciencia. Y porque esto es un camino largo, ¿viste? Es como más, es un maratón con muchas sprints, ¿no? Y para mí, entender que tanto las cosas buenas como las cosas malas pasan, digamos, y tener un foco puesto en el largo plazo, más allá de también estar en el día a día, me parece que es tremendamente fundamental, ¿viste? Y algo que sí tengo muy claro es como cuando uno tiene una visión clara, ¿viste? Es una cuestión de tiempo, ¿viste? Como puede tardar un poquito más, un poquito más, un poquito menos, ¿no? Pero tengo muy embebido eso, ¿no? Entonces, me parece que tener la paciencia y poder tener la capacidad de mirar para adelante, entendiendo que van a pasar cosas malas y cosas buenas, tipo todo el día, y poder saber que las cosas pasan y que uno tiene que apuntar para adelante, me parece que es muy importante. Tanto en los mejores momentos, digamos, donde uno tiene que mantener la cabeza fría también y la humildad, etcétera, como también en los malos, donde uno tiene que seguir adelante de la mejor manera, por así decirlo. Si viajas al futuro 10 años, ¿cuál es la visión más extraordinaria de lo que está construyendo Waterplan? Sí, yo me imagino poder que en las principales cuencas más comprometidas a nivel riesgo hídrico del mundo, poder estar, o sea, nosotros medimos el impacto de varias maneras. Uno tiene que ver con la cantidad de beneficio volumétrico, digamos, que pasa a través de la forma, tiene que ver con agua que hacemos ahorrar a las empresas de los clientes con los que estamos trabajando, entonces es un factor muy grande. También tiene que ver con la cantidad de agua que está pasando por la plataforma en el sentido del impacto que estamos teniendo por ese lado. Así que me imagino que en las principales cuencas del mundo, estar trabajando con alguno de los, o con la mayoría, con el 90%, por así decirlo, de los principales usuarios del mundo de agua, y poder haber generado muchos ahorros volumétricos de agua, por así decirlo, poder haber generado muchas conexiones con partners de mitigación, que eso es parte del marketplace que tenemos, que es otra discusión que tiene que ver con desde ahorro de agua hasta reuso, hasta soluciones basadas en la naturaleza, y poder haber contribuido o acelerado a este mundo más sostenible desde el punto de vista de agua, ¿no? Que eso tiene muchas aristas, es para hablarlo más, pero puede ser que, por ejemplo, que se esté sacando menos agua del acuífero que el que naturalmente se recarga, ¿no? Esto es un ejemplo, una métrica muy, muy puntual, que es algo que está pasando en muchos lugares del mundo hoy en día, en camino inverso, digamos, que no está manejado de forma sostenible, por así decirlo. ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups? Uy, varios. El que más menciono siempre es uno, el de Ray Dalio, Principles. Yo pienso que ese es uno de los que más me ha marcado y que he leído varias veces y nada, de los que más me han gustado, por así decirlo. Me gusta mucho, es uno de los valores de la organización, por ejemplo, Thoughtful Discussion, esto que de las principales barreras para la toma de decisiones es
bueno, los puntos ciegos, como dice, es como ninguna persona puede tener información total de lo que está pasando, aunque sea la persona con más información, y después el ego como barrera a la toma de decisiones. Así que eso no se lo tengo muy, muy embebido en casi todo lo que hago, y trato de tenerlo regulado muy bien, porque todos tenemos nuestro ego y nuestras barreras, etcétera. Pero eso creo que es fundamental, sobre todo cuando uno está haciendo algo muy ambicioso, donde, nada, todavía no lo hiciste antes, y como entender cuáles son las cosas buenas, limitaciones, y poder tener un grupo de gente como muy creíble, y tener una conversación que pueda fluir mucho. Entonces ese es un valor, por ejemplo, que lo tengo muy, muy marcado, Rey de Galio, todo el tema del feedback me parece fundamental. Bueno, así tengo un montón, bueno, lo del fact, más sentir el pain de tipo equals growth y toda esa parte, digamos, como varios de los valores los tengo muy incorporados, y nada, también, o sea, más allá del componente inspirador, me parece que muchos de los valores son como muy, muy aplicables al día a día, a la vida emprendedora. No hay respuestas correctas, sino respuestas por probar. Sí, exacto. José, ha sido una charla increíble. Gracias por el tiempo. Eso fue todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.